Dios bendiga a cada amigo, a cada persona que pueda ver este video en este momento, de esta hora. Este contenido, deja tu respuesta, que sería importante para nosotros. Deja tu pregunta, que bíblicamente te la vamos a responder. Primeramente estamos enfocando a las naturalezas. Estamos mirando los árboles, estamos mirando la hierba, estamos mirando las expansiones de los cielos. Ahora, la pregunta que nos hacemos muchos, y se hacen la pregunta: ¿Dios existe? Sí, claro, Dios existe. Su existencia jamás la podríamos negar, porque su realidad es más que cierta. Ahora, mucha gente se están haciendo unas preguntas hoy en este día. ¿Por qué, si la existencia de Dios es veraz? ¿Por qué Venezuela, Nicolás Maduro la golpea y Dios nos ha intervenido a que le dé quizá un paro cardíaco, una parálisis, o Dios solamente con mover un dedo, Él está bajo 7 pies en la tierra y se está maltratando niños, gentes, adultos, ancianos y entre otras y tantas cosas? Entonces, ¿dónde está Dios allá en las alturas? ¿Qué dicen que Dios está? Lo que muchas veces sucede es que el tiempo de Dios para obrar no es el tiempo del hombre. Ahora, de esto consiste que hay tantos ateos, porque en verdad es algo chocante. Ahora, yo no lo justifico. Sí, algo sí lo entiendo, pero no lo justifico. Porque cuando te pones a ver una mujer con dinero, con tanto dinero, y está loca por tener una cría, un hijo, y no puede, porque es estéril y no puede dar a luz, entonces te vas allí, quizá hay una dominicana, una haitiana o de cualquier tipo de su nacionalidad. Entonces tienen los hijos y los botan en la basura. Entonces tú preguntas: Señor, pero ¿cómo es que tu existencia está? Lo que pasa es que muchas de las veces te estoy dando la pregunta y la respuesta. Esa fue la voluntad de Dios, que así fuera. Quizá el hijo que vas a tener o ibas a tener era el hijo de llevarte a las tumbas antes de él llegar quizás a una edad ya más de los 20 o antes de los 20. O muchas cosas pudieran ser. Pero cuando te hace tantas preguntas y sigues mirando la naturaleza y tú miras y dices: pero Señor, ¿cómo es que Dios existe? Por eso es que hay ateos. Y los ateos se derivan de esto y dicen: pero ¿cómo va a ser que entonces un servidor de Dios, como dicen ellos, este es el ateo hablando, quizás seas un pastor, quizás tengas que hacer una recoleta para hacerse una cirugía, mientras que el Dios de él es el Dios médico, divino por excelencia, según como dicen los cristianos? Este es el ateo hablando. ¿Pero qué consiste? Nosotros no podemos llevar a Dios a que Dios haga nuestra voluntad. Esta es la respuesta. Nosotros debemos esperar que siempre y cuando sea la voluntad de Dios, porque a Dios no lo mueven emociones de humano. Él es soberano y hace lo que entiende que has de hacer. Seguimos haciendo las preguntas. ¿Por qué si en un momento apareces alguien en las calles? En las preguntas que te hace, seguimos mirando las naturalezas y estamos mirando quizá a una persona anciana deseando saciar su estómago porque tiene hambres bastante fuertes y terribles, y quizás esa persona le sirves al Señor, pero hay otros que sirves al mundo, porque hay otra gente que sirve directamente al diablo, otros sirven a mundos y otros sirven a Dios. A los que sirven directamente al diablo son gente que ya tienen pacto y están bajo su voluntad y su dominio. Otros sirven al mundo, no están con Dios, pero más tan cerca de Satanás, pero no están directamente con un pacto, pero si murieron así, también su alma peligra y tiene problemas. Entonces tú dices: una gente de esta, ¿cómo va a ser que está jugando con el dinero para comer? No es un servidor de Cristo. Aparece un servidor que son las 2 de la tarde y no se ha podido comer. ¿Cuál es la respuesta que necesita? Lo que pasa es que muchas de las veces los hombres y las mujeres de Dios caminan siendo procesados por un tiempo, porque es bueno tú mismo y tú misma saber quién eres en el camino de Dios, porque un proceso o una prueba no te va a durar a una larga duración, el cual tú no puedas resistir, porque Dios no le da cargas a alguien que no la pueda llevar. Miramos las expansiones de las alturas de los cielos
y seguimos mirando. ¿Por qué muchas de las veces hay un vehículo que va transitando, sea una motocicleta, una guagua, y va alguien que es cristiano, y vas una persona que todavía no conoce a Dios, llamarle la persona impías o inconversa, como usted lo puedas entender? Y cuando logra el accidente de darse en lleno, quien muere es la persona cristiana y el impío sigue viviendo. Usted en su respuesta dice, pero ¿cómo va a ser que se muere el Hijo de Dios? Y aquel que no le sirve, ¿cómo vas a hacer que sigue vivos aún todavía? Y la pregunta que usted se hace, ahora tiene la respuesta. La misericordia de Dios es grande y es infinita y no tiene fin. Claro está, muchas de las veces Dios permite que ya ese cristiano parta de la tierra, porque Dios lo que le interesa es salvar el alma del ser humano. Y ya aquel que muere partió con el Señor desde antemano hace tiempo y solamente descansas en los brazos de Cristo. Pero Dios en su estudio como Dios omnipotente, omnisciente, omnisapiente y omnipresente, que es Dios que todo lo sabe, hasta el futuro, Dios sabe que esa persona está marcada con un llamado, pero todavía no puede partir de la tierra a esas alturas donde tú estás mirando. ¿Por qué? Porque no estuvo preparado. Y si partía, Dios sabía que de antemano solamente el infierno le podía esperar, donde se escucha solamente el lloro y el crujir de dientes. Pero el que su hijo partió de la tierra, porque ya de antemano solamente descansas allí, como se dice, en el seno de Abraham, en la presencia del Dios vivo. Cualquier situación o pregunta que quiera hacernos, porque por eso ahí está el ateísmo, porque suceden las cosas que muchas de las veces hasta usted mismo se hace una pregunta y dice, pero Señor, ¿y cómo es? Sí, Dios existe. Yo soy de los hombres que digo que Dios no me quiera responder o contestarme o darme una bendición o contestarme una petición que tenga, porque Dios no lo haga. Yo soy de los hombres que digo, con esto no niego su existencia. Yo lo que digo, Él existe, lo que ha sido, que todavía no es su voluntad. Seguimos hablando, porque hay personas que Dios le ha dicho una promesa. Dios se las ha dado. Y la gente cree que cuando Dios le habla hoy, ya es mañana. El tiempo de Dios es su mismo reloj, no es el tiempo del hombre. Otra cosa, Dios no se mueve por sentimientos humanos. Dios se mueve por propósito, misericordias y algo que ya ha sido predestinado por sus reinos, porque el reino de Dios no consiste en palabra, el reino de Dios consiste en poder. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es paz. Muchas de las veces en tales condiciones o cuales no podemos encontrar o tú te puedes ver, todavía no tiene la preparación como hombre o como mujer de poder ser bendecidas o bendecido, porque muchas de las veces lo que puedes coger para el servicio de Dios lo vas a coger para querer brillarlos en el mundo, porque todavía no has sido una persona madura para poner en peso de cuidado lo que Dios puso en tus manos. Que Dios te colme de grandes bendiciones en este momento, en el nombre glorioso eterno de Jesús. Estuvo contigo en este momento de esta hora tu hermano Ministro Guzmán, desde Santo Domingo, República Dominicana. Cualquier pregunta que quieras hacernos o cualquier cosa, ahí está el número de celular, el número de WhatsApp. Pero si no, también puedes dejarnos mejor tus respuestas, tu pregunta, ahí en el canal, ahí en YouTube, ahí en Guzmán 23. Ahí puede buscarlo. Guzmán con Z, 23 sin espacios. Así lo escribe y puede dejarlo todos en claro. Recuerda, somos todos para responderte bíblicamente, porque muchas veces pensamos, Dios no existe, porque las tantas calamidades que puede pasar a alguien, y ese no tienes y apareces otro que está botando lo que tiene, ¿cómo va a ser que Dios va a permitir? ¿Existe Dios? Si Dios no existiera, las expansiones que puede mirar de las alturas y la tierra, ¿quién fue que la creó? La hierba. Pero algo más que muchas veces Satanás ministra en la mente del hombre y de la mujer hoy en día. Dios no existe, entonces tú mismo le das la respuesta. Escucha diablos, escucha Satanás, escucha Lucifer. ¿Cómo va a ser que Dios no existe? Entonces, ¿quién creó la existencia de mí mismo o de mí misma? ¿Quién soy yo? ¿Una mujer o un hombre hecho de carne? Formado del polvo de la tierra. Yo me hice yo a mí mismo. No puede ser así. Apareció alguien. Alguien apareció. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que pudo crearte,
que pudo formarte, que pudo hacerte. Lo que pasa es que para muchos la existencia de Dios no está, porque Dios es Dios, pero ellos han entendido que no han conseguido lo que han querido y de hecho de una vez niegan la existencia. Pero yo soy de los hombres que digo que aunque Dios me mantenga caminando a pie, viviendo abajo de una lona, comiendo a las 4 de la tarde en vez a las 11:45, que es la hora normal, de todas maneras y de todo modo, el hombre que tiene la fe y mantiene su postura, tiene que decir: la existencia de mi padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Josué. ¿Sabe qué? Él existe, Él está ahí. Ese es el Dios todopoderoso que dividió el mar y el pueblo de los hebreos. El pueblo cruzó de Egipto, cruzó para este lado. Ese es el Dios que libró a Sadrach, Mesach y Abednego de allí del horno de fuego. Ese es el Dios todopoderoso que libró a Daniel del foso de los leones. Ese es el Dios todopoderoso. Ese es el Dios viviente. Ese mismo es el que le dijo al profeta Elías: come y bebe, porque largo camino te retan. Ese es el Dios que usó a David para vencer el filisteo Goliat, donde los campamentos uno contra otro, hebreo con filisteo, tenían 40 días en la batalla desafiando al pueblo de Dios. Pero se le metió el espíritu del Dios vivos adentro, allí a David, y derribó aquel gigante que quiso avergonzar al pueblo de Dios. Pero no se le pudo dar como él quería, porque ande hay un hombre marcado, predestinado, con la señal de Dios. Abajo el diablo y todos sus demonios. Bendiciones en este momento. Ahí están las expansiones. Mira los cielos. Pero miramos la tierra. En este momento. Miramos la creación del Dios Altísimo. Miramos todo. Miramos los árboles. Miramos todos. Todos los miramos. En todos los momentos, en todos los lugares. Siempre. La Biblia dice en Salmo 62:11. Una vez habló Dios. 2 veces he oído esto, que de Dios es ser poder. Que Dios te colme de grandes, poderosas bendiciones. En este momento de estas horas especiales estuvo contigo desde República Dominicana, en la parte norte, cercanos, casi. Ahí, estamos aquí, cerca de la cárcel, del penal, de la Victoria. En este, no te lo puedes perder. Contigo, tu hermano Ministro Guzmán, en un contenido para que deje tu respuesta. ¿Qué cree que dice o qué opina? Muchas bendiciones.